Venga, hasiko gara nahi baduzue. Kaixo, Apa, Gaizka, kaixo, bai. ikusi dugu deialdian kapa dagoela, baina gaur ez dugu entrenatzen ikusi, badazpada 20 jokalari eramango dituz. Bai, ez da gau txarra pasatu du, ez da aurkitzen ondo, eta, bueno, badezpada gaur nola aurkitzen da, bihar nola dagoen, eta, bueno, badezpada sartu dut, baina ez dakit jokatzeko preste gongo da, edo ez. Eta beste aldetik, albiste bikaina, Aritz Aduriz berriz deialdian, horrek ilusioa piztuko du zalantzagabe zalegoanen artean. Bai, bueno, gero eta hobeto dago, badarama denbora entrenatzen, eta, bueno, aste honetan ondo entrenatu du, min gutxiago dauka, eta, bueno, ja deialdian sartu dugu bai. Bueno, hori alde batera utzita, ez dakizelan izango dituzun jokalariak, ze urtarria oso hilabete gogorra izan da, fizikoki, bi partidu pro luzapenarekin, eta indarraldetik zelan dago, Ondo, eman digu denbora, deskantzatzeko, partidua prestatzeko, eta burua daukagu biharko partiduan oso partidu garrantzitsua da guretzat, behar bada denboraldiko garrantzitsuena, irabazteko beharra daukagu, eta bueno, arerio zuzen bat izan daitekena, irabazi ezkero hor sartuko ginateke, borroka hortan, eta gogotxo, aber bihar partidu hona egiten dugun, arerio handi baten kontra, oso ondo dabiltz, eta badakigu ez dela erreza izango. Garrantzitsua da, lehen mostea puntu galtze hori, ez da? Eta batez ere San Mamesen. Bai, baitu azkenean, Zeltan aurka azkenengo partiduan partidu oso ona egin genuen, baina ez ginen izan kapaz irabazteko, eta berdinketa asko, jarraian lortu ditugu, eta egia da ez dugula galdu, baina irabazi, azkenengo jardunalditan, eta orduan ligan behar hori badaukagu irabazteko berriro, eta San Mamesen jokatu ezkero askoz gehiago ez. Getafe, laugarren sailkapenean, badakigu zenolako taldea dan, oso aukera gutxi emango ditu? Bai, merezimendu osoz doaz laugarren oso denboraldi ona egiten ari dira, eta ez bakarrik aurten, azkenengo urtetan, Bordalasen eskutatik taldea asko hasi da, eta momentu honetan edo azkenengo jardunalditan behar bada ligan dagoen talderik onena edo indartsuena momentu honetan, eta alde hortatik badakigu partidu oso ona egin beharko dugula irabazteko. Hori da gehien kezkatzen zaituna, oso talde sendoa dala defentzan? Dana, talde erasokorra da, jende askorekin ailegatzen da gora, eta beti beraien nahia da gure zelaian jokatzea, da talde bat ez dizuna uzten, 3 pase jarraian ematen, eta beraiek presioa oso ondo egiten dute, eta gero geldikako jokaldietan ere gol desente sartze dituzte, oso talde indartsua eta merezimendu osoz dagoena Champions postuetan, ez da. Galdetu behar dizut Barsaren aurkako kanporak eta horren inguruan. Arerio txarrenetakoa, baina San Mamesen eta hori indar puntu garrantzitsua da. Bai, berdin zan, zen tokatzen zan, azkenean behitu etxean jokatzen dugu, ailegatzen danean momentua prestatuko dugu partidu hori, oin bakarrik daukagu buruan biharkoaz. Mi esker. Apa, ¿qué tal, Asier? Apa, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está el equipo? Gaizka, mejor que Asier igual, sí. Barkatu. Después del partido contra Tenerife, 120 minutos con un jugador menos, ¿cómo llegan las fuerzas para el partido de mañana? Bien, pues hemos entrenado, hemos recuperado y mañana tratar de hacer un buen partido y de que los 3 puntos se queden en casa, pero estamos bien. Partido además contra un rival directo, ¿cobra una importancia mayor? Sí, el rival directo en caso de ganar pues nos pondríamos cerquita de ellos, ¿no? Están en posición de Champions y ahí estamos unos cuantos equipos que estamos por detrás y que queremos entrar un poco en esa zona, ¿no? De donde se pelean las cosas y para eso necesitamos ganar mañana al Getafe. Es un equipo que ha recibido en los últimos partidos muy pocos goles fuera de su estadio. ¿Cómo se le hace daño al Getafe? Sí, es un equipo que está haciendo las cosas magníficamente, no ya solo este año, viene ya de años atrás, que están haciendo siempre grandes temporadas y cada vez están a mejor, ¿no? Parece que prácticamente es imposible de mejorar ese equipo y siguen mejorando, ¿no?
están en zona de Champions merecidamente además y bueno, nosotros también somos un equipo que si hacemos las cosas bien no somos un equipo fácil y bueno, intentaremos mañana llevar nuestro ritmo en como solemos jugar en San Mamés y tratar de ganar ante un rival pues que nos va a poner las cosas difíciles, ¿no? Sobre el sorteo de Copa, ¿cuál fue tu sensación una vez que conocisteis ayer el rival? Sin más, estábamos pensando en el Getafe y cuando toque pues nos daba igual que nos tocara, nos ha tocado en casa, o sea que cuando llegue el partido ya lo prepararemos, ¿no? Nosotros contentos de estar peleando con los mejores equipos ahí en estas rondas finales y más nos preocupa la Liga ahora mismo, que para nosotros el partido de mañana probablemente sea uno de los más importantes, si no el más, ¿no? de la temporada. Eskerrik asko. Gaizka, jugar martes, domingo, jueves, entiendo que, no sé cómo te tomaste que se decidiera que el partido finalmente era el jueves en vez del miércoles, si te viene bien o... Nosotros nos adaptamos a lo que nos dicen, ¿no? Cuando los partidos no los ponemos nosotros, los ponen y cuando tenemos que jugar, jugamos. Unos días con menos tiempo de recuperación, otros con más. Yo creo que pasa a la mayoría de los equipos. Nos adaptamos a lo que nos dicen, ¿no? Preparar siempre los partidos cuando nos toca. Llevas 20 jugadores, has explicado el caso de Capa, entiendo que si no, en principio serían 19. ¿Cómo están, sobre todo, los futbolistas de ataque, que son quizá los que más se han exprimido? El caso de Williams, de Muniain, de Raúl. Muniain, que encima viene de lesión físicamente. Bueno, pues espero que bien, ¿no? Poco a poco están, sí es verdad que están acumulando muchos minutos, pero también es verdad que son nuestros jugadores más importantes, ¿no? Entonces, bueno, siempre está la duda entre darles descanso y ponerles, ¿no? Al final, yo como siempre digo, lo más importante es ganar, ¿no? Y en base a eso los aciertas más o menos, ¿no? Pero están bien, yo creo que todos están con ganas de jugar mañana. Un poco en relación a eso te iba a preguntar, ¿te cuesta tomar decisiones en ese aspecto de, joder, tengo que sentar a este, has hablado de jugadores referentes como Raúl y demás, ¿te cuesta tomar esas decisiones? No. Ya cuando se han tenido que quedar en el banquillo esos jugadores, el otro día se quedó Raúl en el banquillo en esto, cuando se ha quedado Iker se ha quedado, o cuando hemos tenido que cambiar a Willy el primero muchas veces. Bueno, según las necesidades de partido y también según cómo están ellos, ¿no? Esos jugadores que los que dices tú que son los que llevan más minutos, ¿no? El jueves se informó en Zaragoza que Gaizka Larrazábal estuvo a punto de salir hacia allí. No sé qué nos puedes contar al respecto, si tú has frenado, si has sido el jugador, ¿qué nos puedes decir? No, yo al final ya dije prácticamente siempre que me habéis comentado que nosotros somos un equipo el único equipo que no se ha reforzado en verano, uno de los 3 equipos que no se ha reforzado en invierno. Lo que no podemos hacer es debilitarnos con gente que está entrando en las rotaciones y luego otra cosa es lo que haga el club, pero desde luego yo ya dejé claro que no quería que saliera nadie, ¿no? Yo no he frenado nada, simplemente siguen los jugadores que estaban, ¿no? No se ha fichado a nadie, ni ahora ni en verano, y no tiene ninguna lógica que salgan jugadores que entran en convocatorias y que juegan minutos, ¿no? Bordalás sí ha perdido a un jugador clave en su defensa. ¿Puede estar un poquito ahora el punto débil ahí, que la persona que entre no esté tan engranada como estaba Cabrera? Bueno, han fichado jugadores también para suplir y jugadores buenos. O sea que yo creo que el Getafe se caracteriza por el bloque, por el equipo que tiene, aparte de tener muy buenos futbolistas, pero el Getafe no está muy bien, vamos. Eso, Gaizka. Normalmente siempre, a ver, estamos todo el día dándole vueltas al tema del gol para arriba y para abajo, pero en este partido con el Getafe todavía cobra más importancia, ¿no? Sois 2 equipos a los que es muy difícil que el contrario les haga gol, ¿no? Va a estar la cosa complicada. Bueno, sí, pero nunca sabes cómo pueden ir los partidos, ¿no? Luego igual hay muchos goles, nunca sabes. Sí que somos 2 equipos que atacamos, o sea, el Getafe es uno de los equipos más ofensivos de la liga, que llega con más gente, que vuelca más gente en el área, que juega siempre en campo contrario, y nosotros en San Mamés siempre intentamos también, o estamos haciendo ocasiones, estamos dominando los partidos, estamos dando buenas sensaciones, entonces veremos a ver quién se impone, ¿no? Si ellos o nosotros. Comentamos eso, ¿no? Que el equipo con todo eso, no, mala imagen nos está dando. Hay partidos eso, como el del Celta, que han sido auténticos tiroteos al equipo contrario, pero al final, claro, se está quedando corto en cuanto a resultados, digamos, ¿no? Que es lo que al final son muchos empates seguidos.
Imagino que eso, estaréis deseando de romperlo como sea, ¿no? Con una victoria. Sí, sí, bueno, nos cuesta, ¿no? Hacer gol o lo que generamos materializarlo y bueno, yo creo que eso va a ser la tónica durante toda la temporada, porque esas cosas no son fáciles de cambiar, pero bueno, mientras estemos con las sensaciones buenas que tenemos, siempre estaremos más cerca de ganar partidos, pero uno no vive de las sensaciones, vive de ganar y nosotros intentamos siempre ganar y cuanto más tiempo pasas sin ganar, más necesidad tienes de hacerlo, ¿no? Y en ese aspecto mañana intentar hacer un buen partido y ganar, ¿no? Te preguntas, ¿Unai Simón está ya totalmente recuperado? Sí, ha hecho semana normal con todos y es uno más dentro del equipo. Gaizka, dentro de todo lo que te preocupa la efectividad de cara a portería, el hecho de que jugadores como Villalibre, Yuri estén sumando es importante, pero no sé si pides un punto más también a los delanteros más afianzados o a los jugadores que más minutos tienen en ese sentido. No, bueno, estoy contento con todos, pero al no tener un goleador específico, ¿no? Somos de los pocos equipos que no tiene un goleador específico, ¿no? Entonces tenemos que ir sumando entre todos unos pocos goles, ¿no? Que haga 1 o 2 durante la temporada, otro 3, otro 4, más el goteo de goles en nuestro equipo es muy importante cuando no tienes un goleador de 13, 14, 15 goles, ¿no? Y entonces tenemos que sumar todos, poco a poco ya lo estamos haciendo, está apareciendo gente nueva, los laterales también llegan y hacen goles, bueno, el otro día hicimos 3 goles con 10 jugadores, jugando con 10 jugadores. Lo importante es que tanto el día del Español, el día del Celta, el otro día en Tenerife, somos capaces de llegar mucho arriba, de disparar mucho, de generar, ¿no? Y ese es el camino para hacer gol. ¿Eso se entrena? ¿Eso es confianza? ¿Cómo se consigue cuando se está generando ocasiones y no acaba de entrar? ¿Suerte? No sé. No es suerte. Yo creo que también es acierto, es intentar generar las máximas posibles para que ese porcentaje crezca y bueno, por supuesto que siempre es entrenable, siempre es mejorable, siempre es cuestión de confianza, pero en primera división el gol se paga, o sea, vale dinero y los equipos grandes tienen esos goleadores, ¿no? Y en ese aspecto no es fácil a veces, ¿no? Encontrar un jugador que te vaya a hacer 15 goles. Eso tienen nombre, los que hacen 15 goles o 20 goles tienen nombre y apellidos, ¿no? En la liga, ¿no? ¿Y Asker? Venga, gracias.